Vamos a continuar la jornada de hoy con una segunda ponencia. Tenemos a Mayus Chávez, que viene de México, Distrito Federal. Mayus es la directora del Centro Jules Verne, que es un centro pionero en este tema de implementación de no solo contenidos digitales, sino nuevas metodologías educativas en entornos colaborativos de aprendizaje. Mayus nos va a explicar la diferencia entre lo que hacían antes y lo que están haciendo ahora, y a partir de ahí lo que esperamos es que se abra otra vez el debate y un poco empecemos a cuestionarnos cosas. Mayus, todos tuyos. Bueno, pues buenos días. Como dice Fernando, vengo de México, Distrito Federal, de la Ciudad de México. Yo estoy a cargo de este centro, Jules Verne School. Es una escuela primaria bilingüe. Tenemos desde preescolar, niños desde 2 años hasta niños de sexto de primaria. La presentación de hoy va enfocada precisamente a cómo vamos a incluir dentro de la educación todos estos medios digitales, en qué nos ayuda Transmedia, cómo los niños necesitan incluir dentro de su entorno la tecnología, pues es con lo que están acostumbrados a trabajar, y sobre todo cómo los centros y los maestros estamos adoptando todas estas nuevas tecnologías para hacerlas una realidad. Como lo decía ahorita en la plática de en la mañana, existen las posibilidades, existen los recursos, pero ¿cómo los vamos a llevar al aula? Pues bueno, esa es una pregunta que a veces nos causa mucha inquietud. Voy a empezar con uno de los proyectos que hicieron los alumnos en el colegio. Este es un ebook creado por los alumnos. Y el proyecto se trataba de que los alumnos de primero a sexto de primaria investigaran acerca de la historia del arte y cómo a través de diversos medios ellos podían compartir esa información, no solo con sus pares, sino también con niños en otros países. La historia, como la vieron ya, es un libro digital, es un libro que está dentro de la biblioteca en iTunes, y de lo que se trata es que los alumnos pudieran entender que la literatura es una parte importante, puesto que la narrativa es una parte importante como parte de la comunicación. Por aquí, si alguien me puede ayudar a cambiar el iPad. Los niños en el salón de clases llevan iPads. Los niños dentro del salón de clases tienen iPads desde primero de primaria hasta sexto. Prácticamente tienen un iPad por cada 2 niños. Existe la discusión de que si se va a cambiar el iPad por el libro de texto, que si van a leer de diferente forma, como lo preguntaba. Y la respuesta es que el niño al leer no solo decodifica, sino al leer tiene que comprender, y eso es lo que nos está faltando mucho en todas nuestras escuelas. Entonces lo que se tiene que desarrollar es un nivel de comprensión distinto, que eso es lo que no estábamos acostumbrados, y eso es de lo que vamos a platicar un poquito. Para comenzar, yo les preguntaría, ¿qué conocen ustedes? Vamos a imaginarnos, y me gusta imaginar que somos alumnos y que estamos dentro de un salón de clases para poder saber qué es lo que un niño siente cuando está en un salón de clases. Si hoy yo les digo, ¿qué saben de poesía? ¿Qué estuvieron? ¿Qué aprendieron cuando fueron al aula? ¿Quién me podría contestar qué conocen de poesía? ¿Alguien por ahí? Uh-huh. Poesía en castellano y latinoamericana. Uh-huh. Entonces, pues, temas
Sí, pues autores españoles y también latinoamericanos, principalmente en lengua castellana, y bueno, memorizábamos algunas poesías de Machado, así sencillitas, y poco más. Exactamente, tocaste la palabra perfecta, memorizábamos, ¿sí? Nos aprendíamos algún poema y creo que nos preguntaban el ritmo, cuántos versos, si de quién era, qué época, ¿sí? Claro. Que bueno, incluso los profesores se hacían memorizar lo que ellos interpretaban que era la poesía, en lugar de decirte, oye, chaval, ¿aquí qué pone? Claro. ¿Qué significa? ¿Qué quería decir este señor? Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, si yo les pongo una definición, por ejemplo, de poesía, la poesía proviene de un término, tengo que memorizarla. Si yo hoy me voy a un colegio, seguramente el profesor le dirá al niño que me toca en este mes aprender y tratar la poesía, y esta parte será la que el niño tenga que memorizar. Al día siguiente le ponga un papel en el escritorio y le diga qué es poesía, y el niño recite exactamente este concepto. No hubo una transformación realmente, bueno, pero el niño si lo puso exactamente, al otro día llega con un papel, con una calificación, como le decimos, ya sea una letra, o ya sea un número 10, o ya sea, en México decimos que es el número 10, la perfección. Entonces son papás de 10, niños de 10, y eso significa una sonrisa en la cara de todos. Eso no quiere decir que sepamos poesía, ¿verdad? Si yo ahorita... Tiene prisa la princesa, tiene prisa y no le pesa. Tiene prisa y no le pasan los garbanzos en la mesa. Ahora completa. Tiene prisa la princesa, tiene prisa, no le pesa. Tiene prisa, no le pasa los garbanzos en la mesa. Bueno, aquí es un ejemplo. Él es Pedro del Villar, seguramente ustedes saben de quién estamos hablando, y él sacando sus nuevas poesías a través de la tecnología, a través de una conferencia de Skype. Teníamos a todo el colegio recitando la poesía de Pedro del Villar. Preguntémosle a los alumnos qué era la poesía. Por supuesto que no tenían que recitar nada. Todos los niños ese día salieron cantando, salieron llegando a sus casas a decir que era la poesía, que tenía que rimar, que la podían cantar, que la podían escribir, que la podían dibujar. Entonces es así como realmente hoy se propone aprender. Y no estamos hablando de decir que antes estuviera bien o estuviera mal. Lo que sucedía es que no se aprendía y no se conocía cómo se aprendía. Simplemente se memorizaban los contenidos y se pasaban a un papel, o esto sigue sucediendo, se pasa a un papel y ya no nos enteramos después qué pasó con el niño hasta que llegó a ser profesionista, y entonces sí nos preguntamos qué habrá pasado con él, que le iba tan mal en la escuela y ahora es tan exitoso, ¿no? O decimos, mira, que él era de los más brillantes en el colegio y ahora el pobre no puede hacer nada, ¿verdad? Eso lo oímos en todos los cafés y conversaciones. Pues esta es la razón es que no aprendíamos realmente, o se sigue practicando, se pasa a un papel el contenido que nos da un maestro. Esto es lo que podemos realmente hoy en día aplicar dentro de nuestros colegios, dentro de nuestros salones de clases. Lo que llamamos realmente un aprendizaje significativo. Tony and I represent William Shakespeare. I am a writer, and I want story Romeo and Juliet. Eso es otro ejemplo. Nosotros en el colegio enseñamos inglés. El niño no sabe por qué estudia inglés. El padre lo manda y entonces el niño piensa que tengo que estudiar inglés porque mi papá quiere. No sé para qué, pero mi papá quiere. Y por otro lado, el maestro también. Entonces, ¿qué quiere que aprenda, maestro? Pues yo me lo aprendo. Pero entonces, cuando él sabe que tiene que hacer una videoconferencia y tiene que plantearle una historia o le tiene que contar un problema a un niño que está en otro lugar, que está
por ejemplo en este caso en los Estados Unidos o en Canadá, y que tienen intereses porque son niños de la misma edad, entonces sí se da cuenta que, ahora sí dígame maestra, ¿cómo le digo, no? Ahora sí, pásenme las palabras porque ahora sí me quiero comunicar y como que ya entiendo para qué me sirve. Entonces, la realidad es que todos aprendemos porque nos conectamos con algo. Todos aprendemos porque tenemos una emoción que eso nos dirige a la comunicación, a poder realmente relacionarme, y pues el ser humano antropológicamente está hecho para eso, para poder comunicarse y para poder relacionarse. ¿Por aquí me dejan? Esta cosa. Okay. ¿Qué nos pide la educación del siglo XXI? Pues hablando un poquito ya de estos conceptos, nosotros teníamos contenidos. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos competencias. Por competencias no ir uno junto al otro a ver quién gana. Competencias de ser competente. Yo tengo que ser exitoso, tengo que ser competente, tengo que tener las habilidades necesarias para poder enfrentar los retos, no futuros, sino los retos que tengo el día a día. ¿Qué sucedía? Yo tenía libros de texto. Ahora, ¿qué debo de tener? Ahora tengo a la mano toda la tecnología de la información y la comunicación. Como ustedes vieron en un pequeño ejemplo, tengo un Skype, tengo un blog, tengo un Twitter, tengo un Facebook y me puedo comunicar. ¿Qué tienen los niños? Tienen un YouTube, tienen un Google, y entonces, bueno, la información del maestro, mientras él está dando su cátedra, el niño está feliz y contento, sabiendo más, pero nada más, yo creo que sabe más que la maestra, ¿verdad? Porque entonces tiene en su ordenador todas las respuestas, y además en tiempo real. Esto nos lleva a ¿qué? A que necesitamos forzosamente tener nuevas metodologías, y no solo es de enseñanza. Lo que sucedía es que el maestro se ponía enfrente y los alumnos estaban de ese lado, justo como estamos ahorita. Pero yo no debería estar aquí, deberíamos estar todos estamos en un ambiente distinto. ¿Por qué? Porque eso me lleva a que yo me pueda mover. Yo ya no soy quien tiene ahora sí, como dicen, la sartén por el mango, las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque ahora todos estamos trabajando para construir ese aprendizaje, y el alumno también. Hoy en día, en la medida que nosotros posibilitamos como docentes el que los niños se comuniquen, en que ellos reaccionen, en que ellos se pregunten y elaboren esas preguntas de las que hablábamos hace rato, en ese momento las van a poder contestar, inclusive por medio de la tecnología. Y entonces sí se construye, y entonces sí se aprende. No solo se enseña, porque el maestro enseñaba y lo que aprendieron, pues bueno, ese era el problema del alumno o del padre de familia, porque si no se lo aprendía, pues mañana tenía cita con el director para ver cómo le hacía para, pues bueno, mucha gente hasta en nuestra sociedad, en México, hasta clases especiales y el maestro tutor para que el niño pueda ir al nivel del colegio, cuando realmente en el colegio pues es ese espacio social donde el niño tiene que aprender esas habilidades. Entonces, ¿qué se busca ahora? Lo que se busca realmente al cambiar hacia las competencias es movilizar las capacidades del pensamiento, que son pues todas las capacidades cognitivas que tenemos, las funciones ejecutivas que nos dan la atención, que la parte psicomotriz, toda la memoria, ¿sí? Que es una pequeña parte. Hay muchísimas partes que se tienen del cerebro que se pueden desarrollar. La mente es poderosísima y nada más estamos ocupando la memoria, que es una parte muy pequeña de todo lo que se puede desarrollar. Por lo tanto, el aprendizaje colaborativo y significativo es lo que ahorita tenemos que buscar dentro de los centros escolares. ¿Y cómo? Pues bueno, al cambiar los libros de texto por las tecnologías de la información, y no estoy diciendo cambiarlo radicalmente, no quiere decir que el niño ya no tenga un libro en la mano o que no puede ir a la biblioteca. Es un recurso más. Por eso cuando hablamos de transmedia hablamos de todos los recursos que tenemos al alcance como maestros. Tenemos una variedad enorme de recursos y tenemos que utilizarla y tenemos que acercársela al alumno para que él tome de eso lo que le sirva para ir construyendo ese aprendizaje. La comunicación global se va a ir construyendo. ¿Por qué? Porque yo te comunico lo que sé y yo te pregunto y no tengo miedo de preguntarte. Tú me preguntas, me respondes y entonces juntos construimos.
¿Se acuerdan del examen del que les hablaba? Donde yo ponía la poesía aquella, que, ¿sí? Me lo aprendí, lo recito, y donde hubo una transformación no hubo ninguna. Cuando yo escribo en un blog, por ejemplo, y le digo al alumno, lee, cuéntame, ¿qué supiste el día de hoy con esta videoconferencia que tuviste? ¿Quién es el autor? Se llama Pedro del Villar. ¿Y cómo se llamaba la poesía? Claro que la sabe. ¿Y en qué consistía? Y te lo va a describir y te va a dar su punto de vista y se va a conectar con la emoción. Y el de junto va a comentar en ese blog donde él escribió. Claro que se ponen en juego los contenidos, porque ahí es donde el maestro tendrá que ir y supervisar que la ortografía sea correcta. ¿Por qué? Porque si no va a decir otra cosa, ¿sí? No es porque tenga que tener, como dicen, el tache o la palomita, ¿no? El bien o mal, sino porque va a comunicar algo distinto. ¿Tendrá que tener una buena redacción? Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque si no, tampoco da el mensaje que quiere dar. Pero entonces los maestros tienen esa herramienta que ahora se vuelve una herramienta tecnológica para compartir y transformar. Y entonces, a la hora que se va comentando y se va haciendo este aprendizaje global, pues bueno, realmente se torna significativo. ¿Por qué? Porque además hay comunicación. Alguien me está escuchando. Como seres humanos a todos nos gusta que nos escuchen. Hay esa difusión de ideas y bueno, hoy tenemos una cantidad de herramientas que solamente practicándolas las vamos a incorporar a nuestra vida. Es ahí donde tenemos que nuestros métodos nuevos de enseñanza-aprendizaje van a hacer que vamos a lograr que dentro de los colegios se extienda esa transformación que ellos ya tienen, porque ellos en sus entornos de diversión tienen toda esta parte, tienen una tableta, tienen un videojuego, y lo saben usar. Entonces, ¿por qué vamos a dejarlos en un espacio distinto si eso mismo lo podemos incorporar? Y lo que es muy importante, a la hora que están dentro de estos espacios escolares donde se les abre la posibilidad de comunicación, claro que van a surgir. Hay muchos en el propio colegio, cuando yo implementé todo esto, pues claro que decían los maestros, no, es que hay mucho desorden. Los niños ahora, ¿cómo quieres que le hagamos? Si ahora hablan todo el día. Pues sí, porque se pensaba que tenían que estar obedientes, como decía Fernando, calladitos, y pues realmente, pues ahí nunca había problemas. Ahí nunca teníamos que fomentar esta parte de la inteligencia emocional, porque no había necesidad ni de enseñar, ni de respeto, ni tolerancia, pues porque no había para qué. El maestro decía, esto es así, y yo no me enteraba si el de junto tenía otra religión, y a lo mejor era distinta a la mía, o comía otra cosa, ¿verdad? Ahorita que se abre esta posibilidad, entonces también viene esa necesidad de crear una transformación también a nivel emocional, que va definitivamente a impactar en un aprendizaje social. ¿Qué entendemos por competencias? Cuando hablo de competencias, no sé si todos entendemos este concepto. Me parece que aquí en España también se ha venido transformando este concepto de ir cambiando de contenidos a las competencias. En mi país se habla mucho, se conoce, los docentes pueden recitar perfectamente bien que es una competencia, pero para llevarla a la práctica como que todavía nos cuesta mucho trabajo. ¿El por qué? El por qué es porque sí tenemos es una conjunción de habilidades, actitudes y conocimientos. Entonces, antes la escuela estaba enfocada a conocimientos. ¿Por qué? Porque, pues decíamos, la educación, los valores los traemos de casa. Hoy en día la sociedad también ha cambiado. Los padres trabajamos, los niños pasan mucho tiempo frente a un ordenador, ellos solamente están en el colegio, es donde tienen esta parte de interacción social. Entonces, tenemos que desarrollarla forzosamente. Los maestros tenemos que adoptar esa parte y decir que vamos a hacer en conjunto prácticas, situaciones didácticas que tengan incluido todo esto. Y las habilidades no son como los conocimientos, así tal cual como dijimos. Ya no tengo, para el maestro era muy fácil decir, mañana me toca la página 25, el niño aprende poesía, que se aprenda la definición. ¿Dónde estaba el...? Y para hacerlo más atractivo, a lo mejor le traía una fotografía, ¿verdad?
hoy el maestro tiene que planear qué situación le pone al alumno para que él pueda caer, pueda comprometerse con el aprendizaje, pueda motivarse. Entonces, y la habilidad se va construyendo a mediano o a largo plazo. Todos los que sabemos andar en bicicleta o manejar un coche no lo aprendimos con un manual y luego ya nos soltaron el coche o la bicicleta, ¿verdad? Y nos hicieron un examen, a ver, ¿cómo le pedaleas? Pues yo creo que no. Tuvimos que hacerlo y a lo mejor alguien nos dio las nociones, pero hasta que no lo hicimos y no lo repetimos, no lo dominamos. Entonces, las habilidades se van construyendo a un mediano o largo plazo. Y eso muchas veces es lo que al maestro o al padre de familia le causa un conflicto. ¿Por qué? Porque él quisiera dar un resultado inmediato. Él quisiera decir, ya tengo el 10 en el examen, o la A o la B, y tengo el resultado inmediato. El poder tener, el desarrollar competencias requiere una posición distinta y también requiere una evaluación distinta. Entonces, para poder hacer esa transformación, la tecnología el día de hoy es una herramienta indispensable. ¿Por qué? Porque le da al alumno precisamente las formas o los medios para poder ir creando proyectos de colaboración donde se desarrollen precisamente estas habilidades. Y a la par ir reeducando también al maestro. El maestro es un adulto y es un adulto que ya fue educado hace unos 20, 30 años con una idea 100% tradicional, 100% académica en el estricto sentido del conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir planteando metodologías que realmente lleven a la práctica para ir reestructurando cerebralmente las conexiones entre el niño, que para él va a ser muy fácil, y el niño le va a ayudar al maestro para también ir avanzando. De otra manera no lo vamos a lograr. Las competencias, nosotros trabajamos en 6 áreas. Ya no, la escuela como tal estaba muy enfocada a las áreas aprender a leer, aprender a escribir, aprender matemáticas, ¿no? Son las áreas, ciencias sociales, las ciencias naturales, pero todo tenía que ver definitivamente con la escritura. Entonces, un niño que no sabía leer o escribir, le ponen un examen enfrente y puede ser muy bueno en la botánica o en la biología, pero si no entendía lo que leía y si no podía escribir, pues entonces el niño estaba reprobado y el niño se le catalogaba como que era un niño que no podía con las materias, ¿no? Entonces se etiquetan a los pequeños desde muy temprana edad, y la parte emocional es una parte que, bueno, para poder, el conocimiento se va a recuperar, o lo tenemos en una tableta, o hoy lo tenemos en cualquier buscador, pero la parte emocional esa ya no se puede construir y reconstruir tan fácilmente, ¿no? Yo creo que todos pasamos por eso, pero hoy en día tenemos mucho más elementos para poder conocer cómo funcionamos, cómo aprendemos y cómo esa parte emotiva nos ayuda a poder potencializar el aprendizaje. Es por eso que las áreas de desarrollo que tiene cualquier ser humano y en las que tenemos que incidir en todo proyecto son la parte que tiene que ver con el desarrollo personal y social, que yo ya no llamaría, aquí es donde caería la conducta o la disciplina, pero ahorita lo que tenemos que ir enseñando y que es parte primordial para poder hacer todos estos aprendizajes colaborativos es ese desarrollo empático, ese reconocimiento de la propia persona y cómo me comunico con el respeto, con la tolerancia, con los demás, porque ahora ya voy a interactuar no solo con el niño que tengo a mi lado, sino con niños, personas, profesores, especialistas, artistas en otra parte del mundo, en otro idioma, con otra cultura. Lenguaje matemático, la parte, creo que todos sabemos que es algo que se enseña en la escuela tal cual y que, bueno, hoy puede ser también muchísimo más atractivo y motivador para el alumno. ¿Por qué? Porque por medio de aplicaciones que las tabletas nos ofrecen, bueno, el niño puede hacer prácticas mucho más interesantes. Pero más allá de eso, lo que se busca es un pensamiento crítico, una resolución de problemas. Entonces, esto también implica que el maestro se vaya cambiando de posición.
Hablando de lenguaje oral y escrito, pues es un poquito lo que yo les platicaba. ¿Cómo íbamos a fomentar dígame cuántos de ustedes realmente en la escuela les enseñaron algo acerca del lenguaje oral? Sí. ¿Perdón? Quizás no entendí la pregunta. Sí, cuando tú... la parte del lenguaje incluye el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Entonces, cuando a nivel primaria, por ejemplo, ¿cómo te enseñaron o cómo desarrollaste la parte oral, la oratoria, vamos a decir? Pues en vez de exámenes escritos, pasando a hablar delante de la clase, a exponer temas, nos reuníamos en grupos. Cada persona del grupo debía preparar una parte de la presentación y ponernos de acuerdo. ¿Sí? Como dice la compañera de ahí, preparar muchas presentaciones orales y mucho formación dialógica, de diálogo, en espacios comunes y donde se intercambiaba el diálogo, a través del diálogo, el conocimiento. Un privilegio, sin duda. Sí, definitivamente sí. Yo voy a ser un poco perverso. A mí, en el fondo, me lo enseñaron imponiéndome unos códigos de comportamiento y de formas de relación que en realidad te imposibilitaban comunicarte o generar una conversación, con lo cual había, pero era una imposición. Claro. Definitivamente el lenguaje oral como tal era, pues a lo mejor una receta de oratoria, cómo debías pararte al frente, qué deberías de decir, que no, o memorizar, como decía, una presentación, ¿no? Lo que era, por ejemplo, nosotros que un speech tenía que aprenderme y a ti te toca de este párrafo y a mí el otro, me lo aprendo, y me paro al frente, me pongo nervioso y a la hora de la hora se me olvida todo porque estoy tan presionada que si volteo a ver al padre de familia o al maestro, ya no me acuerdo ni por dónde iba a empezar. Entonces, no se favorecía esa parte. Y no se favorecía, por supuesto, el pensar en expresar las propias emociones y sentimientos y decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, argumentar una opinión. Definitivamente eso no existía, ¿no? Entonces, ¿vale? Ni lo hagas. Porque estás contradiciendo o te estás oponiendo a la autoridad. Entonces, a la hora que se abre esto, ¿y cómo? Trabajando por equipos. El maestro ya no tiene que estar de frente, sino monitoreando esos equipos. Cuando un maestro pasaba al frente, o sigue sucediendo, pasa al frente a cada alumno para que exponga, imagínense si son 20 alumnos y exponen durante 1 minuto cada uno. Los otros 19 minutos, ¿qué están haciendo los demás? Pues por eso hay problemas de conducta. Uno le pica al otro, el otro le entierra las tijeras, el otro se le caen los lápices. Bueno, y entonces a todos los demás me los mandan reportados a la dirección porque no ponen atención, ¿verdad? Y el pobre que está exponiendo, pues mientras expone la maestra está, y usted cállese fulanito y usted también, ¿no? ¿Verdad? Pues eso sucede. Entonces, aquí al facilitarles, por ejemplo, un iPad o 2 a cada niño y que ellos comenten en un blog en equipos de 4, por supuesto que están trabajando todos. Y tengo a los 20 niños trabajando y el maestro monitoreando y escuchando cuáles son esas opiniones, esos comentarios, porque en ese momento el niño se siente libre y puede expresar y puede decir, mira, yo vi esto, pero en mi casa las cosas no son así. En mis espacios yo veo que sucede esto. Y es entonces donde el maestro tiene que aprender a saber qué es lo que necesitan sus alumnos y a ir dirigiendo ese aprendizaje. Y es ahí donde va a tener que hacer una evaluación de a dónde quiere llegar, para ver hacia dónde él tiene que mejorar su práctica. Entonces, aquí también es esa parte de ponernos en la posición de que el maestro, ¿para qué le sirve esa evaluación? Ya no es calificar al niño, realmente es ver cómo puede mejorar él su práctica para que esa pequeña persona aprenda y se lleve un conocimiento ese día, esos 50 minutos de esa clase que preparo. Y no es una clase que yo te voy a dar, sino es una consigna que te voy a dar, que tuve que planear, planificar para que tú resuelvas. Y en esa medida yo me voy a dar cuenta cómo vamos progresando. Entonces,
esa parte del lenguaje oral es importantísima porque nos va a llevar precisamente a esa parte de ver cómo me estoy desarrollando también socialmente. Y bueno, la parte de que tiene que ver con la salud, con la educación física, con la parte de la historia, de la cultura, se van a ir desarrollando a la par. Y algo que es importantísimo es la parte del desarrollo de las bellas artes. A través de las artes, nosotros se deja muy de la mano en los colegios. ¿Por qué? Porque entonces viene el maestro de arte y le enseña a pintar y le dice cómo debe de quedar, y entonces el niño dibuja un árbol morado y el maestro le dice los árboles no son morados, son verdes, ¿verdad? Pero bueno, el niño estaba viendo jacarandas moradas y así lo pinta, ¿no? El niño a lo mejor estaba viendo el horizonte desde otro lado y el maestro le dice así no era. El niño tiene una visión distinta y es ahí donde tenemos que dejarlo. ¿Para qué? Para que realmente la creatividad empiece a desarrollarse y el niño pueda después producir. Mientras tanto, no vamos a lograr. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una hoja en blanco y un requerimiento del adulto a pedirle al niño que haga algo. Y si no lo hace como el adulto lo tiene conceptualizado, pues entonces es ahí donde viene esa descalificación. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas técnicas didácticas conocen? A lo mejor una cada quien. ¿Alguna? La técnica de la pregunta. ¿Alguna otra? Para enseñar a leer y escribir. ¿Cómo nos enseñaron a leer y escribir? ¿Mande? El dictado. El dictado. La caligrafía, las planas. ¿Alguien más? Ir haciendo. ¿Mandé? En este tipo de educación que está adoptando técnicas constructivistas, vamos a decir, realmente esta parte del juego es sumamente importante. Pero en la mayoría de las escuelas que estamos cambiando de lo tradicional a estas nuevas técnicas, por supuesto que no se usaba, ¿no? ¿Por qué? Porque había una regla, tenía que aprendérmela para poderla tener en un examen. Y todo es una cadena. ¿Por qué? Porque si yo no tenía un cierto porcentaje, pues no podía pasar al siguiente grado. Y aquí la posición se cambia. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo y si me baso en la tecnología y si me baso en el conocimiento que puedo estar teniendo en la mano, ahorita muchos de ustedes tienen un smartphone, una computadora, un ordenador, un iPad, entonces están al día, no esperan a leer en el periódico de mañana lo que estamos platicando hoy. Lo mismo un niño. No espera a que en el libro de texto venga la información que pasó hace 100 años para aprendérsela. Él está viviendo la historia el día de hoy. Entonces, sí tenemos que cambiar las estrategias, porque hacer planas o estar memorizando o estar... A lo mejor yo te pregunto, pero yo estoy esperando la respuesta y quiero que me respondas como yo quiero. Y si no te digo, no es así, ¿verdad? Entonces, el maestro también tiene que cambiar esa posición para que le enseñe al niño a hacer preguntas más profundas que puedan argumentar y que puedan llevar al debate, que esa es la parte que vamos a necesitar. Ahí, bueno, ya mencionamos. ¿Ustedes saben qué hace el cerebro mientras aprende? ¿Qué sucede? ¿Cómo aprendemos? ¿Sabíamos? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué adopto? ¿Por qué los videojuegos? ¿Por qué hay esta discusión de que por qué es divertido si lo dejo jugar, que si no? ¿Por qué si aprendemos mejor cuando hacemos esta parte de la prueba y el error y no cuando hacemos las planas? ¿Qué sucede? ¿Un poquito? ¿Mandé? Pues, ¿sí? Los que nos siguen, los que nos siguen en directo no oyen nada, si hablamos sin micro. Sí, ¿quieres repetir la pregunta? No, lo que decía era que tiene que estar mucha parte de él involucrado, ¿no? Mucha parte de él activo.
Pues lo que sucede realmente es que antes no conocíamos cómo aprendíamos. Hoy conocemos, gracias a los estudios de neuroimagen y toda la resonancia magnética, etcétera, etcétera, sabemos qué sucede en nuestro cerebro mientras nosotros estamos aprendiendo. Hay una diversidad de estudios donde realmente se prenden los foquitos mientras estamos aprendiendo. Se han hecho experimentos desde con ratones, chimpancés y ya con humanos para saber qué sucede. Entonces, hoy no podemos decir que yo creo, hoy ya lo estamos viendo. Y lo que sucede es que nuestras neuronas de diferentes partes del cerebro disparan y hacen sinapsis, y entonces esas sinapsis se conectan unas con otras. Y entonces se hacen redes, y se hacen redes como si fueran unas carreteras. Entonces, al motivarse, cuando está uno contentos, sucede esa recompensa. Y entonces hay químicos que contribuyen a que se hagan esas redes. Y esas redes son el aprendizaje. Cuando quedan consolidadas esas redes en nuestro cerebro, lo que sucede es que quedó ese aprendizaje conectado. Y entonces, entre más carreteras tengamos, más accesos a esa información tenemos. ¿Por qué? Porque si nada más teníamos la memoria donde almacenábamos, la memoria no es capaz de almacenar tanto. Entonces, por eso decimos, si no le encontramos sentido a algo, pues no lo aprendemos. ¿Por qué? Porque no está reconectado con muchas partes de nuestro cerebro. Entonces, al ofrecerle al alumno, al ofrecernos inclusive a nosotros, muchas oportunidades y diversos medios, y ahí otra vez estamos hablando de transmedia. ¿Por qué? Porque puedo tener un medio visual, tengo un medio interactivo, tengo un medio auditivo, tengo un medio de interacción. Entonces, estoy desarrollando y estoy habilitando muchísimas interconexiones cerebrales. Entonces, la información queda almacenada, pero en cualquier momento yo puedo obtenerla por cualquier medio. ¿Por qué? Porque aparte de todo, está relacionada con la emoción. Entonces, mientras exista la emoción, existe la conexión. Entonces, esta es la parte y la explicación del por qué yo tengo que lograr esa motivación y esa recompensa que nos da cuando estamos contentos, cuando estamos disfrutando algo. Porque no sé si hayan escuchado muchos comentarios como padres de familia que llegaban, yo en el colegio llegaban y decían: mire, mi maestra, mi hijo es muy inteligente porque se sabe el nombre de todos los Pokémones, pero lo que ustedes les están enseñando, eso no se lo aprende. Pues porque, claro, le interesaba el aprenderse todos los nombres de los muñecos para el concurso con el compañero, ¿verdad? Pero no le interesaba aprenderse las palabras del vocabulario que el maestro le dejaba. ¿Por qué? Porque no le encontraba ningún sentido. Entonces, es ahí donde esas recompensas sí existen. Y es ahí donde ahora sabemos cómo aprendemos. Cuando hay motivación, cuando hay un ambiente creativo, cuando hay un ambiente donde estamos enganchados en lo que estamos trabajando, en lo que estamos haciendo, se lleva un aprendizaje para toda la vida. Se sabe hacer y entonces se desarrollan estas habilidades y entonces se desarrollan estas actitudes y entonces el conocimiento va implícito. Y ahí estamos hablando de competencias. Esta parte de la colaboración, pues entonces ahora sí me doy cuenta que en la medida que tú me estás escuchando y yo me intereso, porque es algo que estamos hablando como pares, tú y yo, y me hace sentido, entonces ahora sí quiero aprender, y ahora sí quiero ir al colegio, y ahora sí quiero ir a la escuela. Entonces, cuando yo hablo de aplicaciones, cuando yo hablo de todas estas nuevas formas de relación, como la web, que ahora es 3.0, ya vamos más allá de la 2.0, cuando yo puedo, como ustedes vieron, conectarme con el escritor directamente y él me habla a mí y me dice lo que está haciendo y qué es la poesía y cómo la canto, pues claro que me hace sentido. No es el mismo sentido de ver un papel frío y tenerme lo que aprender, y aparte me siento obligado, y aparte le estoy haciendo el favor al papá y a la maestra, ¿verdad? Porque yo no quería aprendérmelo. ¿Eso para qué me sirve? ¿Cuánta gente pensamos que los poetas están y los artistas están como que muy lejos de todos nosotros cuando realmente es parte de nuestra expresión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al parecer creo que la misma escuela a veces destruyó lo que debería de haber construido. Pero ahorita tenemos la oportunidad, ¿no?
lo que les platicaba un poquito, es esto. ¿Qué sucede? Que si tenemos una sola red y yo quiero que te memorices y quiero utilizar esa única carretera para que tú llegues a un solo lugar, la vas a saturar. Si yo voy dándote muchos medios y te voy dando los espacios para que tú crees, estoy haciendo que tu cerebro se reconecte en que haga muchas carreteras de información, vamos a decir. Es aquí donde viene esta parte y donde retomamos lo que es transmedia. Como en este proceso de aprendizaje, el mismo contenido, porque ya vamos a hablar, no quiere decir que el niño no tenga que aprender contenido, sino tenga que aprender disciplina y no tengamos que retomar todo esto. Simplemente es una forma sencilla de poder ofrecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el contenido semántico o académico se puede transmitir de diferentes formas, palabras, números, gráficos, sonidos, imágenes, y cómo a través de múltiples plataformas. ¿Por qué? Porque tenemos, ahorita vamos a ver, tabletas, smartphones, tenemos una infinidad de productos, aplicaciones. Entonces, ahí es donde el niño puede decidir qué hacer, siempre que llegue a donde también como maestros, como docentes, estamos diseñando que yo quiero que mi alumno tenga ese punto de llegada. El presentar el mismo concepto en múltiples versiones se convierte en este poder transmediático, que es en ese poder de aprendizaje, porque ¿qué estoy haciendo? Neurológicamente, lo que estoy haciendo le estoy dando la oportunidad de ejercitar ahora sí que a sus neuronas para que hagan esas interconexiones sinápticas y se hagan cada vez más grandes y más fuertes. Al integrar una variedad de recursos que permitan precisamente esa movilización de habilidades cognitivas y no cognitivas, que son la parte emocional, es donde no solo los alumnos, sino también los docentes vamos a estar favoreciendo este proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solo en la transmisión de contenidos, sino el desarrollo de actitudes y de habilidades, accediendo a procesos mentales superiores. Ya no solo es nada más memorizar. Y como platicábamos hace un ratito, si vamos a la taxonomía de Bloom, que muchos estén familiarizados o no, pero bueno, son niveles distintos, vamos a acceder a un nivel de producción, a un nivel de evaluación, porque ya no solamente vamos a quedar en la parte memorística. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que vieron en un principio con el libro, los niños hicieron una investigación, primero buscaron con medios diversos en la red, una investigación acerca de la historia del arte, luego iba a ser Día de las Madres, entonces la parte de la historia que les tocaba a cada grupo, porque a unos les tocó el impresionismo, a otros el romanticismo, entonces hicieron su tarjeta de Día de las Madres con esa tendencia. Luego hicieron una obra de teatro y tuvieron que basarse en la literatura para saber cómo contar una historia. También hicieron videoconferencias con otros niños y les contaron sus historias para obtener retroalimentación. Entonces, hoy en día, pues el niño tiene dominado el tema sin tener que haber memorizado y estudiado 3 tardes y haber hecho 25 exámenes, vamos a decir. Pero si como docentes los evaluamos, por supuesto que podríamos decir que ellos sí saben, y saben para toda la vida, no para resolver un ejercicio. Si hablamos de que el aprendizaje lo comparamos con la comunicación, podríamos tomar los elementos básicos de la comunicación. En la comunicación pues tenemos un contenido, que es la idea básica que se contiene en la representación, o sea, la semántica del mensaje. Tenemos un formato, que normalmente, bueno, pues es la parte oral o la parte escrita, el texto, como decíamos, que es un lenguaje particular, un sistema de símbolos en el cual se presenta el contenido o el mensaje. Esa es la sintaxis, ¿no? Antiguamente, pues, o escrito para poder saber qué sabes. Y un emisor, que es una persona o medio que comunica el mensaje, y un receptor. Este es el esquema básico de la comunicación. Ahora sí que todos los que son comunicólogos saben bien
este proceso. Pero hoy en día cambia. Y si esto lo comparamos con la educación, es exactamente el mismo. El maestro tiene un mensaje que dar, tiene que dar un contenido por medio de un formato, pues, ¿qué hacía el maestro? O el pizarrón o mi recitación, ¿no? ¿Y quién? El emisor, el maestro, y el receptor, el alumno. Punto, ¿no? No había más. Aquí tenemos el esquema. Emisor, mensaje, medio y receptor. En la escuela tradicional que teníamos el maestro, contenido, el medio y el alumno. No había más. El conocimiento solo se transmitía en una sola dirección. ¿Qué tenemos ahora con el poder de transmedia? Tenemos diversos emisores. ¿Por qué? Porque ya no solo es el maestro. Ahora tengo al experto que está haciendo la investigación y que me puedo comunicar con él por medio de un tweet. Yo le puedo mandar un mensaje y seguirlo y estoy informándome de todo lo que... y de primera mano, ¿no? Ya a lo mejor es lo que el maestro me está diciendo, ya caducó. Tengo blogs, tengo Google, tengo YouTube. Hoy todos los niños y los adolescentes buscan cualquier cosa, ¿no? Y lo explican detalladamente hasta construir un motor y un avión. Y claro que saben hasta de mecánica y de física, cuando pues antes no sabíamos ni cómo cambiar una llanta, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, nos lo explican con pasos y en el idioma que nosotros podamos entender. Ahora tenemos una diversidad de contenidos porque además yo busco un contenido y eso me lleva a otro. Y eso me lleva a investigar y eso despierta mi curiosidad y no solo me limito a lo que decía el libro en la página 25. Ahora quiero saber más. Tengo recursos multimedia, como lo platicábamos, porque ahora tengo aplicaciones y tengo estos libros digitales. Tengo una narrativa distinta porque sí sé leer imágenes, sí sé leer texto, sí sé leer una pintura, sí sé leer una escultura, sí sé interpretar una pieza musical. Y ahí viene esta construcción en colaboración del aprendizaje, por lo tanto se convierte en un aprendizaje viral, se convierte en un aprendizaje que ya no es en un solo sentido como lo teníamos antes. Ahora tenemos un aprendizaje en colaboración y que además no solo se trata de que yo me aprenda algo para poderlo recitar, porque tú, maestro, me vas a escuchar y me vas a poner un numerito en tu registro. Ahora yo tengo que pensar que me va a leer a alguien del otro lado del mundo y que yo tengo que explicar qué situación tengo y cómo la tengo para que tú del otro lado del mundo me puedas entender. Entonces mi posición es distinta. Yo ya no le escribo un papel, yo ya le escribo al mundo y ese mundo me va a contestar y voy a recibir respuesta. Entonces, realmente eso es lo que el niño necesita hoy y ese es el aprendizaje del siglo XXI. Y eso es lo que tenemos a la mano y eso es lo que estamos haciendo en los colegios. ¿Qué recursos tenemos? Pues tenemos todos estos recursos, ¿no? Y todo esto hace precisamente que lleguemos a ese desarrollo de competencias que platicábamos hace unos momentos. Este es un ejemplo de cómo enseñamos y cómo aprendemos. Aquí es un ejemplo. ¿Cómo íbamos a aprender? Nosotros en el colegio estamos en constante comunicación con escuelas en Canadá, en Estados Unidos. ¿Y qué estábamos haciendo aquí? En lugar de aprender qué comía en cada lugar y aprender un poco más de la cultura, los niños explicaban. I bring something I brought one of the foods that is most commonly eaten all over the world. It is pizza. It is made out of flour, yeast, tomato sauce, cheese, and in one of my pizzas I put in pepperoni. It is an Italian delicacy. People don't usually eat it when they're hungry and they want to go to Pizza Hut. Your family can buy it from the store, but be careful. It can be very expensive. No Delicio for me. I love making it handmade. It's a lot easier and it's way cheaper. I love having pizza because you can have many different types. You can have
pepperoni one time, yum, 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 yum. By the time you get sick of pepperoni, you can move on to something else, like cheese, meat lovers, Hawaiian, anything you want. And that's why I love pizza. Bueno, pues ahí está la pizza. Si nosotros, cada niño traía de diferentes países y platicaba de su propia historia. Platicaba de su propia historia y decía de qué estaba hecha la comida de su país, en qué fiestas se celebraba y bueno, todos compartían y aparte, bueno, pues llevaron el alimento y lo compartieron. Aquí, si ustedes se dieron cuenta, el niño cuenta una historia. Entonces, aquí es donde hablamos también del storytelling. Cuando yo puedo contar una historia que me hace sentido, que realmente me da ese elemento de que el niño hace y va y te dice qué le puedes poner y qué no, estás enganchado, estás realmente involucrado con la historia, ¿sí? Una historia que me hace sentido es una historia que me involucra, es una historia que me motiva. Si yo hubiera puesto a este mismo niño a decir, pon tu pizza en la mano y platícame de qué ingredientes tiene, y luego tengo 25 que hacen lo mismo, bueno, creo que solo le pongo atención al tercero, ¿verdad? Ya después, bueno, pues ya me muero de hambre, ya se me antojó la comida, ya que no hable el que sigue, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros hablamos ya de storytelling y de transmedia storytelling, vamos a tomar realmente el elemento de la historia, el elemento del cuento, el elemento narrativo y el elemento que como seres humanos pues es parte de la historia, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, pues se comunica a través de historias, de relatos, los murales, todas las pinturas rupestres son historias. Entonces, por medio de una historia es el medio de excelencia de comunicación. Aquí, bueno, al integrar esa narrativa digital multiplataforma a las prácticas educativas, partiendo de este entretenimiento, como vimos que ya no es solamente aprender por aprender y recitar por recitar, sino ya hay una parte de entretenimiento, entonces sí logro esa comprensión, entonces sí logro esa motivación, esa interacción, y entonces sí, voy a llegar a la producción. Mientras tanto, pues nada más parece que escucho, pero realmente no estoy aprendiendo nada. Todo esto son las posibilidades, no solo de estar presente, aquí lo vimos pero tenemos, bueno, conexión, la videoconferencia, los blogs y demás, para podernos comunicar. Para poder lograr y para poder implementar todo esto dentro de los colegios, es necesario que los maestros puedan tener bien claro este concepto de la historia. Y este concepto de la historia, donde tienen que tener elementos nuevos, esos elementos académicos, con elementos que sean conocidos para el personaje, para los niños, para el maestro, para el público al que yo le quiero platicar, porque es quien va a estar o motivado o totalmente desmotivado para poder y lograr así el aprendizaje o no lograrlo. Es un poquito, estas son las características de una historia, describen hechos a través del tiempo, cumplen con una función de comunicación, tienen normalmente una meta, un personaje, se crean siempre a partir de experiencias, de la observación del medio, tienen una lógica, tienen que ser consistentes, tienen que siempre estar en ese espacio, en ese tiempo. Se construyen a base de una trama, pueden contener elementos reales o imaginarios, involucran hechos, apelan a experiencia personal. Como vimos en este ejemplo, el niño contó esa experiencia. El niño contó, el niño hizo resonancia, y es así como nosotros vamos a lograr motivar a la audiencia y como tanto a los alumnos. Por lo tanto, nos vamos a valer de la literatura, del arte, para poder implementar la metodología Transmed.
que tiene que ver con la comprensión, como decían, a través, por ejemplo, de historias como la de Alicia Inanimada, como la de Alice, donde le enseñamos al niño estrategias de comprensión y de producción, como lo pudimos ver con estas producciones que hicieron los alumnos, con sus obras de teatro, con los libros, y luego poderlo compartir por medio de las redes sociales. Esta es la parte que tiene que ver con el storytelling, la parte de la comprensión, la parte de la producción, y siempre poder integrar los contenidos académicos. Esos son algunos ejemplos de productos que ya tenemos en los colegios a nuestra disposición, donde podemos tener recursos didácticos y después, bueno, poder tener la creatividad para que el niño produzca en diversos medios, llegando a estos procesos mentales mucho más elevados que solamente llegar al conocimiento, que era exclusivamente la memoria. Existen ya algunas evaluaciones para poder medir hasta dónde y no limitarnos a esos exámenes, donde miden las capacidades, que sería como una radiografía. Son exámenes de los que antes decíamos que eran como psicológicos, pero que ahora miden la planeación, la comprensión, la creatividad. Y ahora sí también tenemos una herramienta para saber que todo eso se está desarrollando en las mentes de nuestros alumnos y también como adultos. Esta sería la estrategia completa, planificación, el diseño de proyectos, las herramientas, la ejecución, la interacción y la evaluación. Y entonces se produce una evaluación realmente 360 grados. ¿Por qué? Porque ya no me interesa que me evalúe el maestro, me interesa que me evalúe el mundo. Esta sería una estrategia para la producción, donde nosotros hemos incluido el que el alumno pueda desde investigar, hacer un storyboard. Hemos traído, por ejemplo, al colegio productores de cine para que les enseñen estrategias de cómo realmente poder comunicarse creando una historia. En este ejemplo, bueno, cómo hacer una puesta en escena, cómo poder aprender con otros y realmente cómo producir a través de muchas aplicaciones que hay, desde cómics hasta para hacer ebooks. Y bueno, esta parte del aprendizaje viral, donde tenemos el Facebook, tenemos blogs, tenemos la web 3.0, que son todas las redes sociales, y que podemos integrarlas a nuestras plataformas y sin costo, porque a veces en los colegios es la parte que preocupa mucho, ¿no? ¿Qué tanto costo hay? Son aplicaciones gratuitas. El poder interdisciplinario que tiene, bueno, pues es desde todas las disciplinas. Podemos decir que Transmedia confluye para poder realmente tomarle ventaja y poder llegar al aprendizaje. El posibilitar la comunicación viral realmente hace que la interacción se torne global. Y es ahí donde decimos que los aprendizajes se vuelven significativos. ¿Por qué? Porque hay un ambiente colaborativo. Y bueno, pues yo cerraría con esta parte de decir que el niño que comprende, que produce, que colabora, que comparte y que interactúa en el mundo global que lo rodea, realmente aprende a comunicarse a través de distintos lenguajes y construye un futuro colectivo con su actuación cotidiana, donde la cultura y los valores universales prevalezcan como la base de una actual sociedad en transformación constante. Y bueno, pues eso sería todo.